El polvo del camino, fino y persistente, se adhería a las botas desgastadas de Ares como un sudario no deseado. 20 años, 2 décadas habían transcurrido desde que sus pies descalzos, los de un muchacho aterrorizado e inocente, habían sido arrancados de esta misma tierra rojiza. Ahora regresaba, pero no como Alejandro, el hijo del minero Rodrigo, sino como Ares, un nombre forjado en el crisol de la violencia, la supervivencia y una voluntad de hierro que se había negado a quebrarse. Un nombre que infundía temor en los rincones más oscuros del mundo, donde la justicia era una moneda de cambio y la vida, un bien fungible. Puerto Esperanza. El nombre del pueblo fronterizo le provocó una mueca casi imperceptible, una contracción amarga en la comisura de sus labios. Esperanza. ¡Qué ironía! Para él, este lugar solo había representado la desesperación más absoluta, la traición y la pérdida de todo lo que había amado. El sol de la tarde, inclemente y brutal, golpeaba la llanura reseca que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, salpicada de cactus esqueléticos y matorrales espinosos. A lo lejos, las siluetas dentadas de las montañas Sierra Madre se recortaban contra un cielo de un azul metálico, inmutable y vasto. El autobús destartalado que lo había transportado durante las últimas 6 horas, un amasijo de hierros chirriantes y humo diésel, se detuvo con una sacudida final en una improvisada terminal al borde del pueblo. Un puñado de pasajeros somnolientos y cubiertos de polvo descendieron, arrastrando bultos y niños llorosos. Ares fue el último en bajar. Su presencia, incluso en su deliberada discreción, era como una nota discordante en la polvorienta monotonía. Alto, con una constitución que hablaba de años de entrenamiento implacable y no de trabajo de campo, se movía con una gracia contenida, casi felina. Vestía ropas sencillas, unos vaqueros oscuros y una camisa de algodón gris que no lograban disimular la amplitud de sus hombros ni la musculatura magra y poderosa que se adivinaba debajo. Una vieja mochila de lona colgaba de un hombro, aparentemente ligera, pero él era el único que conocía su verdadero contenido. Su rostro, curtido por soles más inclementes que el de Puerto Esperanza, y marcado por cicatrices apenas visibles que contaban historias silenciadas, era una máscara de impasibilidad, pero eran sus ojos los que realmente lo distinguían, grises como el acero templado, fríos y penetrantes. Observaban el entorno con una intensidad que parecía desnudar el alma de las cosas y las personas. Eran los ojos de un depredador, de un estratega, de un hombre que había visto demasiado y había sobrevivido a todo. Nadie vino a recibirlo, no esperaba a nadie. El muchacho Alejandro había muerto hacía 20 años en una celda oscura y húmeda, sentenciado por un crimen que no cometió. El hombre que regresaba era un fantasma, una sombra con un propósito. Comenzó a caminar hacia el corazón del pueblo, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo a cada paso. Puerto Esperanza había crecido, pero de una manera desordenada, caótica. Casas de adobe que recordaba se mezclaban ahora con construcciones de bloques de hormigón sin pintar, algunas con pretensiones de modernidad, otras ya en decadencia. Las calles seguían siendo en su mayoría de tierra apisonada, aunque la vía principal ahora ostentaba un asfalto agrietado y lleno de baches. El olor seguía siendo el mismo, una mezcla de polvo, estiércol seco, fritanga y la lejana fetidez de alguna curtiduría o matadero. Observaba cada detalle con una memoria idética afinada por la necesidad. La cantina, el sol moribundo, seguía en la misma esquina, aunque la pintura de su fachada estaba más desconchada y el neón del letrero parpadeaba erráticamente. Recordaba haberse escondido detrás de sus barriles vacíos, jugando con otros niños, antes de que el mundo se derrumbara. Más allá, la iglesia con su campanario solitario,
cuya campana solo doblaba por las grandes desgracias o las fiestas más señaladas. Vio rostros nuevos, curtidos y desconfiados, y algunos que le resultaban vagamente familiares, envejecidos prematuramente por el sol y las penurias. Nadie lo reconoció. 20 años y el infierno que había vivido lo habían transformado en un extraño. Un grupo de hombres ociosos, sentados a la sombra de un cobertizo precario frente a la tienda de abarrotes. Callaron sus conversaciones cuando pasó. Sus miradas lo siguieron, curiosas, evaluadoras, con ese recelo innato del habitante de pueblo pequeño hacia el forastero. Ares sintió sus ojos clavados en su espalda, pero no alteró su paso ni su expresión. Estaba acostumbrado a ser observado, a ser juzgado. Era parte del aire que respiraba. Su primer objetivo era encontrar un lugar donde pasar desapercibido, una base de operaciones temporal. Evitó la única posada visible, demasiado expuesta, demasiado obvia. Continuó caminando hacia los límites del pueblo, donde las casas se volvían más dispersas y la pobreza más evidente. Allí, cerca de un arroyo casi seco, encontró una pequeña casa de adobe con un letrero descolorido que apenas se leía: "Se rentan cuartos". Una anciana de rostro arrugado como un pergamino y ojos nublados por las cataratas lo atendió. No hizo preguntas, solo extendió una mano temblorosa para recibir el pago de una semana por adelantado. La habitación era espartana, un catre desvencijado, una mesa coja y una silla. El olor a humedad y olvido era penetrante, perfecto. Desde la ventana minúscula, observó cómo el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras sangrientos. Las sombras se alargaban, trayendo consigo un frescor engañoso y los fantasmas del pasado. El primer paso estaba dado. Estaba de vuelta en el infierno personal que había jurado revisitar. Al caer la noche, Ares salió. La oscuridad era su aliada, el manto bajo el cual había aprendido a moverse, a cazar. Puerto Esperanza se transformaba bajo la luna. Las luces amarillentas de las farolas y las casas creaban charcos de luminosidad incierta, mientras que vastas zonas permanecían en penumbra. Los sonidos también cambiaban: el ladrido lejano de un perro, la música ranchera escapando de una cantina, risas ebrias, una discusión acalorada. Se dirigió instintivamente hacia la zona oeste del pueblo, hacia las colinas donde las minas abandonadas abrían sus fauces oscuras como heridas en la tierra. Allí había estado su hogar, una choza humilde pero llena del amor de su padre, Rodrigo, un hombre fuerte y gentil, cuya risa había sido silenciada demasiado pronto. La imagen de su padre, sonriente, con el rostro cubierto de polvo de mina, pero los ojos brillantes de afecto, surgió en su mente, tan vívida como dolorosa. Era por él, por la memoria de ese hombre y por la injusticia que había destrozado sus vidas, que había regresado. No se acercó demasiado a la zona. Sabía que estaría vigilada, o al menos sería peligroso merodear sin un plan. La vieja mina, La Milagrosa, donde su padre había hecho el descubrimiento que se convirtió en su maldición, ahora pertenecía a la familia Montenegro, don Rafael Montenegro. El nombre resonó en su mente con la frialdad del acero, el hombre que había orquestado su caída, el arquitecto de su desgracia. En lugar de eso, se adentró en las callejuelas más oscuras, escuchando, observando. Su oído, afinado por años de alerta constante, captaba fragmentos de conversaciones, el tintineo de monedas, el susurro de secretos, buscaba patrones, cambios, cualquier indicio de cómo funcionaba el pueblo bajo la superficie. 20 años eran mucho tiempo. Las lealtades cambiaban, los hombres envejecían o morían, pero la codicia y el miedo, esas eran constantes. Se detuvo frente a una cantina más ruidosa que las demás.
la serpiente emplumada. Luces brillantes y música estridente se derramaban por las puertas abiertas. Adentro, el ambiente estaba cargado de humo de tabaco, olor a tequila barato y sudor. Vio a varios hombres con el aire fanfarrón de quienes se saben respaldados por alguien poderoso. Algunos llevaban pistolas al cinto de manera ostentosa. Reconoció un par de caras, o al menos versiones más viejas y embrutecidas de matones que ya rondaban el pueblo en su juventud. Vasallos de Montenegro. Sin duda, el carnicero seguiría siendo el perro de presa principal de don Rafael. El pensamiento envió una oleada helada por sus venas, no de miedo, sino de una rabia fría y concentrada. No entró. Aún no era el momento de dejarse ver, de provocar. Su regreso debía ser como el veneno que se filtra lentamente, corrompiendo el sistema desde dentro antes de que la víctima se dé cuenta de que está muriendo. Continuó su reconocimiento, mapeando mentalmente el pueblo, las rutas de escape, los puntos ciegos, los lugares donde la autoridad del Estado apenas llegaba y la ley de Montenegro imperaba. Recordó las historias que su padre le contaba sobre tesoros escondidos y vetas ricas, historias que en su momento sonaban a fantasía infantil, pero que ahora, con la perspectiva del tiempo y la experiencia, adquirían un nuevo significado. ¿Qué había descubierto realmente su padre? ¿Era solo oro o algo más? Algo que Montenegro codiciaba tanto como para destruir una familia entera. La búsqueda de su padre era la herida abierta que lo había impulsado a través de 2 décadas de infierno. Vivo, muerto, las autoridades de entonces se habían encogido de hombros, más interesados en cerrar el caso del joven asesino que en buscar a un simple minero desaparecido. Pero Ares nunca había perdido esa astilla de esperanza, o quizás la necesidad de una certeza, por terrible que fuera. Antes del amanecer, regresó a su mísero cuarto. Se sentó en el borde del catre, la mochila a sus pies. De ella extrajo no un arma, sino un pequeño cuaderno ajado y un lápiz, a la luz temblorosa de una vela que había comprado. Comenzó a escribir nombres, lugares, conexiones posibles, preguntas. Su mente era una máquina analítica, procesando la información recolectada, formulando hipótesis, diseñando los siguientes movimientos. El chico ingenuo había desaparecido, consumido por las llamas de la injusticia. El Chien Bongares había llegado a Puerto Esperanza, y con él la promesa de una tormenta. Los cimientos podridos de aquel pueblo, construidos sobre mentiras y sangre inocente, comenzarían a temblar. No buscaba simplemente venganza, aunque el deseo ardía en su interior como un fuego frío. Buscaba la verdad, buscaba a su padre, y en el proceso impartiría su propia forma de justicia. Una justicia forjada en 20 años de oscuridad. Se tumbó en el catre sin desvestirse, los ojos abiertos en la oscuridad, fijos en el techo agrietado. El cansancio del viaje era un peso distante, eclipsado por la tensión y la avalancha de recuerdos. Escuchaba los sonidos de Puerto Esperanza, despertando lentamente el canto de un gallo, el chirrido de una carreta, las primeras voces. Cada sonido era una aguja que pinchaba su pasado. La primera fase de su plan, la infiltración y observación, estaba en marcha. Necesitaba entender la dinámica de poder actual, identificar a los jugadores clave, viejos y nuevos, y encontrar cualquier fisura en la armadura de Montenegro. Sabía que don Rafael no sería un enemigo fácil. Era astuto, despiadado y tenía profundas raíces en la región. Había tenido 20 años para consolidar su imperio. Pero Ares también había cambiado. El mundo lo había moldeado, lo había endurecido, lo había convertido en un arma. Y las armas, una vez desenfundadas, estaban destinadas a ser usadas. El sol comenzó a filtrar sus primeros rayos por la rendija de la ventana, anunciando un nuevo día en Puerto Esperanza. Para Ares,
Era el primer día de una guerra silenciosa, una guerra que había estado esperando librar durante la mitad de su vida. La calma antes de la tormenta, una tormenta que llevaba su nombre. Los días en Puerto Esperanza se sucedían con una lentitud polvorienta. Cada amanecer una repetición del anterior, pero para Ares, cada hora era una pieza más en el intrincado rompecabezas de su pasado. Operaba desde las sombras, un espectro en el tejido adormecido del pueblo. Su primer objetivo fue la antigua comandancia de policía, un edificio decrépito que ahora albergaba una oficina municipal igualmente ineficaz. Esperaba encontrar archivos, informes, cualquier rastro documental del caso de Alejandro Reyes, el joven acusado del brutal asesinato de un capataz de la mina de Montenegro, el mismo capataz que había amenazado a su padre días antes. No encontró nada, o, mejor dicho, encontró un vacío elocuente. El viejo archivero, un hombre encogido y con ojos permanentemente asustados, llamado Anselmo, apenas levantó la vista de sus legajos amarillentos cuando Ares, bajo la apariencia de un investigador que buscaba datos genealógicos, preguntó por los registros de 20 años atrás. Muchos papeles se perdieron en la inundación del 79. Murmuró Anselmo sin mirarlo, su voz un susurro apenas audible. Otros, bueno, el tiempo y las termitas, ya sabe. Ares sabía que mentía. La inundación había sido menor y las termitas no eran tan selectivas como para devorar únicamente los expedientes de un caso específico. La mano de Montenegro llegaba hasta los rincones más polvorientos de la burocracia local, borrando la historia a su antojo. La ausencia de pruebas era, en sí misma, una prueba de la conspiración. Decepcionado pero no sorprendido, Ares se dirigió a la iglesia. El padre Mateo, el párroco de su niñez, un hombre de voz atronadora y corazón bondadoso, había muerto hacía años. Su sucesor, el padre Javier, era más joven, con una mirada nerviosa y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ares le habló vagamente de querer encontrar información sobre familias antiguas del pueblo, esperando quizás acceder a los registros parroquiales de bautismos, matrimonios o defunciones. Rodrigo Reyes, dijo Ares, dejando caer el nombre de su padre con calculada naturalidad. Un minero. ¿Le suena el nombre? El padre Javier se tensó visiblemente. Sus dedos juguetearon con el rosario que colgaba de su cuello. Reyes. Sí, creo recordar algo. Una tragedia. ¿No fue así? Hace muchos años. Su voz era evasiva. Los archivos son viejos, están en muy mal estado. No estoy seguro de que pueda ayudarle. Otra puerta cerrada. El miedo era un manto espeso que cubría Puerto Esperanza, ahogando cualquier intento de escarbar en el pasado. Las noches eran diferentes. Al amparo de la oscuridad, Ares visitaba los lugares que atormentaban sus sueños. La ladera donde se alzaba su choza ya no existía. La voracidad de la mina a cielo abierto de Montenegro la había devorado, junto con los recuerdos de su infancia. Pero aún podía sentir la presencia de su padre, su risa resonando en el viento que barría las cicatrices de la tierra. Los recuerdos acudían a él en oleadas, vívidos y dolorosos. Veía a Rodrigo, su padre, un hombre de espaldas anchas y manos callosas, enseñándole a buscar el rastro del oro en las piedras del arroyo. Rodrigo no era solo un minero, era un soñador, un hombre que creía en la bondad de la tierra y en la justicia del trabajo duro. Le hablaba de El Dorado, no como una ciudad de oro, sino como la promesa de una vida mejor para su hijo, una vida lejos del polvo y el peligro de las minas. Un día, Rodrigo regresó de las galerías más profundas de La Milagrosa, sus ojos brillando con una excitación febril. Lo encontré. Alejo, le dijo, su voz temblorosa. Una beta como nunca se ha visto. Seremos ricos. Hijo, podrás estudiar, ser lo que quieras.
Le mostró una piedra del tamaño de un puño, veteada con hilos de un oro casi incandescente. Era la llave de sus sueños. Pero los sueños en Puerto Esperanza a menudo se convertían en pesadillas. Don Rafael Montenegro, el dueño de La Milagrosa, ya era el hombre más poderoso de la región, pero su ambición era insaciable. Cuando los rumores de la veta de Rodrigo llegaron a sus oídos, actuó con la celeridad de una serpiente. Primero intentó comprar el silencio y el descubrimiento de Rodrigo con una miseria. Su padre, ingenuo pero no estúpido, se negó. Quería lo justo, una parte de la riqueza que él había desenterrado. Pocos días después, el capataz de Montenegro, un hombre cruel llamado Ernesto Vargas, conocido como el Zorro por su astucia y brutalidad, confrontó a Rodrigo en la entrada de la mina. Hubo gritos, amenazas, ares. Entonces un muchacho de apenas 15 años lo presenció todo desde la distancia, el corazón encogido de miedo. Esa misma noche, el zorro apareció muerto cerca del pozo principal, apuñalado varias veces. La justicia fue rápida y brutal. Testigos comprados, pruebas fabricadas, un cuchillo de caza de Rodrigo, robado días antes de su choza. Apareció convenientemente en la escena del crimen, con las huellas borrosas de Alejandro, el muchacho que había estado buscando a su padre, desaparecido desde la discusión con Vargas. Fue acusado. Nadie creyó sus súplicas de inocencia. Montenegro movió sus hilos y el sistema, corrupto hasta la médula, lo condenó. 20 años por un crimen que no cometió, mientras su padre se desvanecía como si se lo hubiera tragado la tierra. Ares apretó los puños, el dolor y la rabia de aquellos días tan frescos como si hubieran ocurrido ayer. Ese dolor era el combustible que lo había mantenido vivo, que lo había convertido en el guerrero que era. Continuó su investigación silenciosa. Habló con ancianos en la plaza, ofreciéndoles un trago de aguardiente a cambio de historias del pasado. Muchos callaban o desviaban la conversación cuando mencionaba a Montenegro o los eventos de 20 años atrás, pero algunos, envalentonados por el alcohol o por un rencor antiguo, dejaban escapar fragmentos. Montenegro llegó aquí sin nada. Le contó un viejo curtidor con ojos llorosos, pero tenía el diablo de su lado. Se hizo con todo: tierra, agua, almas. Rodrigo Reyes era un buen hombre, demasiado bueno para este nido de víboras. Otro, un exminero con los pulmones destrozados por el polvo, añadió en un susurro ronco. Dicen que el zorro sabía demasiado sobre los chanchullos de Montenegro en la mina. Algunos creen que no fue el muchacho quien lo mató. Poco a poco, el perfil de don Rafael Montenegro se iba dibujando con trazos más oscuros y siniestros. No era solo un empresario ambicioso, era un depredador implacable, un cacique feudal que gobernaba Puerto Esperanza con puño de hierro envuelto en un guante de seda de aparente respetabilidad. Tenía políticos en el bolsillo, a la policía local en su nómina y un ejército de matones para hacer cumplir su voluntad. Las minas no solo producían oro, también lavaban dinero, ocultaban contrabando y, según los rumores más persistentes, eran cementerios de quienes se oponían a él. Ares se dio cuenta de que enfrentarse a Montenegro no sería solo una cuestión de venganza personal. Sería desmantelar una red criminal que había asfixiado a Puerto Esperanza durante 2 décadas. Su misión se expandía, se volvía más peligrosa, pero también más necesaria. Una tarde, mientras observaba discretamente la hacienda de Montenegro desde una colina lejana, una fortaleza blanca y ostentosa que contrastaba con la miseria circundante, vio un convoy de camionetas negras entrar por el portón principal. Al frente iba un hombre corpulento, de rostro brutal y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, aunque los años lo habían engrosado y le habían plateado las sienes. Ares lo reconoció al instante. Era el Carnicero. Su verdadero nombre era
Ismael Gutiérrez. Pero nadie en Puerto Esperanza, ni siquiera sus propios hombres, se atrevía a llamarlo así. Era la mano derecha de Montenegro, el ejecutor de sus órdenes más sucias, el hombre que había dirigido personalmente el arresto y la tortura de Ares 20 años atrás. La visión del carnicero encendió una furia helada en el interior de Ares. Era uno de los principales arquitectos de su sufrimiento, un peón clave en el tablero de Montenegro, y ahora estaba allí, pavoneándose como si fuera dueño del mundo. Ares tomó nota mental de sus movimientos, sus rutinas. La paciencia era un arma, y él había aprendido a usarla con maestría. Días después, Ares encontró una pista inesperada. Estaba revisando viejos periódicos locales en la diminuta biblioteca del pueblo, una colección polvorienta y olvidada. Buscaba cualquier mención a su padre o al caso, por pequeña que fuera. Encontró un breve artículo sobre la desaparición de Rodrigo Reyes, catalogada como probable fuga tras el crimen de su hijo. Pero en una edición posterior, varias semanas después, una nota aún más pequeña, casi oculta en la sección de sucesos menores, hablaba de un incidente minero en una sección clausurada de La Milagrosa. No se daban detalles, solo se mencionaba que no hubo víctimas que lamentar gracias a la rápida actuación de la empresa Montenegro. Un incidente, una sección clausurada. La memoria de Ares se activó. Recordó a su padre hablando con entusiasmo sobre explorar unas galerías antiguas, olvidadas, donde creía que se encontraba la beta madre. Galerías que Montenegro había ordenado sellar poco antes del descubrimiento de Rodrigo, alegando inestabilidad geológica. ¿Y si su padre no había huido? ¿Y si había regresado a esas galerías, buscando probar su descubrimiento, y había quedado atrapado, o, algo peor, ¿y si el incidente minero era una tapadera? La idea, aunque terrible, le ofrecía un nuevo hilo del que tirar. Significaba que Montenegro no solo había robado el oro de su padre y le había arrebatado a su hijo, sino que también podría ser directamente responsable de la desaparición física de Rodrigo. La magnitud de la maldad de Montenegro parecía no tener fin. Esa noche, Ares no durmió. En su mente, las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen monstruosa. Su padre, un hombre honesto y trabajador. Su descubrimiento, la fuente de su perdición. Montenegro, el usurpador, el tirano, el carnicero, el verdugo. Y él, Ares, el instrumento de una justicia tardía pero inevitable. La búsqueda de su padre, que había comenzado como una necesidad emocional profunda, se estaba entrelazando inextricablemente con la necesidad de destruir a Montenegro y liberar a Puerto Esperanza. El Chien Bong no solo había regresado para encontrar a un hombre perdido, había regresado para reclamar un alma robada, la de su padre y la del pueblo entero. Y la primera clave podría estar oculta en las profundidades olvidadas de La Milagrosa. En esas galerías clausuradas que guardaban secretos de oro y muerte, la presencia de un forastero, haciendo preguntas discretas pero incisivas sobre el pasado, no tardó en llegar a oídos de don Rafael Montenegro. Puerto Esperanza era un microcosmos, donde los secretos eran difíciles de guardar, especialmente aquellos que rozaban los intereses del hombre que lo controlaba todo. Inicialmente, Montenegro, desde la opulencia de su hacienda, la Fortaleza Blanca, desestimó los informes que le llegaban a través de su vasta red de informantes y aduladores. Eran probablemente los desvaríos de algún pariente lejano de alguna víctima olvidada, o un periodista novato buscando carroña. Nada que sus hombres no pudieran manejar con una advertencia o una pequeña demostración de fuerza. Fue el carnicero, Ismael Gutiérrez, quien primero sintió una punzada de genuina inquietud. Él había estado en las calles, había visto al hombre. Había algo en la forma en que el forastero se movía, en la frialdad calculadora de su mirada, que le recordaba vagamente a alguien.
a algo, una sombra del pasado que se negaba a identificar del todo. Este tipo no es un cualquiera. Patrón, le dijo el carnicero a Montenegro durante uno de sus informes matutinos en el suntuoso despacho de la hacienda, decorado con cabezas de animales disecados y armas antiguas. Pregunta por los reyes, por el caso de Vargas de hace 20 años. Mis hombres dicen que es callado, observador, demasiado tranquilo. Montenegro, un hombre de complexión robusta, a pesar de sus 60 y tantos años, con una melena de cabello plateado y unos ojos pequeños y astutos como los de un cerdo. Hizo un gesto displicente con su mano enjollada. Un fantasma del pasado. Ismael, probablemente algún familiar buscando una limosna. Asústalo un poco. Que sepa que en Puerto Esperanza no se remueve el lodo impunemente. Su voz era suave, casi melosa, pero con un trasfondo de acero. La advertencia no tardó en llegar. Una noche, mientras Ares regresaba a su humilde cuarto, dos sombras se materializaron desde un callejón oscuro. Eran matones locales, conocidos por su brutalidad y su lealtad perruna a el carnicero. Navajas brillaron débilmente a la luz de la luna. Forastero, gruñó uno de ellos, un hombretón con el rostro picado de viruela y aliento a alcohol. Has estado haciendo demasiadas preguntas. En Puerto Esperanza no nos gustan los curiosos. Es hora de que te vayas. El otro, más joven y nervioso, intentó flanquear a Ares. Ares no dijo una palabra. Sus sentidos, agudizados por años de peligro constante, habían detectado su presencia mucho antes de que se revelaran. En el instante en que el primer hombre se abalanzó, Ares se movió con una velocidad y precisión asombrosas. Un movimiento fluido esquivó el torpe navajazo. Su mano izquierda se cerró como un torno en la muñeca del atacante, girándola con una fuerza implacable hasta que un chasquido seco y el grito de dolor del hombre rompieron el silencio nocturno. La navaja cayó al suelo con un tintineo. El segundo matón, paralizado por un instante ante la súbita e inesperada ferocidad, intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. Ares avanzó, no como un hombre, sino como una fuerza de la naturaleza. Un golpe seco y preciso en el plexo solar lo dejó sin aliento, doblándose con una arcada. Un segundo golpe en la sien lo envió a la inconsciencia antes de que tocara el suelo. El primer hombre, sujetándose la muñeca rota y gimoteando de dolor, miró a Ares con terror puro. Los ojos grises de Ares eran como esquirlas de hielo. Dile a tu amo. La voz de Ares era baja, un susurro que helaba la sangre, que el tiempo de las advertencias ha terminado. La próxima vez que envíe a sus perros, me aseguraré de que no regresen a ladrarle. Soltó al hombre, quien, a pesar del dolor, se levantó y huyó tropezando en la oscuridad, dejando a su compañero inconsciente en el polvo. Ares recogió la navaja del primer atacante, la observó por un momento y luego, con un movimiento rápido, la clavó profundamente en el poste de madera de una cerca cercana, como un mensaje silente. Luego, desapareció en las sombras tan rápido como había aparecido. La noticia del encuentro llegó a el carnicero como un jarro de agua fría. Sus dos hombres, experimentados matones, habían sido neutralizados en segundos por un solo individuo. El que tenía la muñeca rota balbuceaba incoherencias sobre la velocidad del diablo y unos ojos que veían el alma. La navaja clavada fue la confirmación. Aquello no era obra de un simple curioso. Este hombre es peligroso, patrón, insistió el carnicero ante Montenegro, esta vez con una urgencia que no pasó desapercibida. No es un aficionado, sabe pelear y no tiene miedo. Montenegro frunció el ceño. La complacencia empezaba a resquebrajarse. ¿Quién diablos es? ¿De dónde ha salido? No lo sabemos aún. Es como si hubiera aparecido de la nada.
pero lo averiguaré. El carnicero intensificó la presión. Ordenó a sus hombres vigilar cada movimiento de Ares. La anciana que le alquilaba el cuarto a Ares recibió una visita intimidatoria. Le aconsejaron que echara Jimtien a su inquilino si no quería problemas. La pequeña tienda donde Ares compraba sus escasos víveres de repente se negó a venderle. Incluso el jefe de la policía local, un hombrecillo servil llamado Morales, conocido por su afición a la bebida y su obediencia ciega a Montenegro, envió a un par de sus agentes a hostigar a Ares con preguntas absurdas sobre sus papeles y su propósito en el pueblo. Ares soportó el acoso con una paciencia gélida. Sabía que estaban probando sus límites, intentando provocar una reacción que les diera una excusa para actuar con más contundencia. Pero él no caería en la trampa. En lugar de eso, decidió enviar un mensaje más contundente. Una de las fuentes de ingresos menores pero constantes para la organización de Montenegro era una red de apuestas ilegales, centrada en peleas de gallos clandestinas que se celebraban en las afueras del pueblo. El carnicero solía frecuentarlas, no tanto por el dinero, sino por la oportunidad de ejercer su autoridad y recibir el tributo de los apostadores. Ares, utilizando la información que había recopilado durante sus primeras semanas de observación, localizó el lugar y la hora de la próxima pelea. Esa noche, mientras el palenque improvisado bullía de actividad, con el aire cargado de gritos, olor a alcohol y la tensión de las apuestas, una sombra se deslizó entre la multitud. En el momento álgido de la pelea principal, cuando las apuestas alcanzaban cifras considerables y la atención de todos, incluido el propio carnicero y sus guardaespaldas, estaba fija en los dos gallos ensangrentados que se destrozaban en el ruedo. Las luces del lugar parpadearon y se apagaron. Un generador, saboteado con precisión quirúrgica, había dejado el recinto en completa oscuridad y confusión. Gritos de sorpresa y miedo se mezclaron con maldiciones. En medio del caos, antes de que los hombres del carnicero pudieran reaccionar y encender linternas, el dinero de la mesa principal de apuestas, una suma considerable, desapareció. No hubo violencia, no hubo disparos, solo un vacío donde antes había una pequeña fortuna. Cuando las luces de emergencia finalmente se encendieron, revelaron a un carnicero lívido de rabia, gritando órdenes a sus hombres desconcertados. El dinero se había esfumado, y con él, el ladrón. A la mañana siguiente, el jefe de policía Morales recibió un paquete anónimo. Dentro, encontró una parte del dinero robado de las peleas de gallos, junto con una nota escrita con letras recortadas de periódico. Para los huérfanos y viudas de Puerto Esperanza. Hay más de dónde vino esto. La justicia a veces tarda, pero llega. Morales, sudando frío, llevó el paquete y la nota directamente a don Rafael Montenegro. Esta vez, Montenegro no disimuló su furia. No era por el dinero. La cantidad era insignificante para él. Era la audacia, el desafío flagrante a su autoridad. Alguien se estaba burlando de él, de su control absoluto sobre Puerto Esperanza, y lo estaba haciendo con una inteligencia y una precisión que lo inquietaban profundamente. «¡Encuéntralo!», Ismael rugió Montenegro, su rostro congestionado. «Quiero su cabeza en una bandeja. Quiero saber quién es este hijo de perra que se atreve a desafiarme en mi propia casa». El carnicero, humillado y furioso, juró que no descansaría hasta encontrar al responsable. La descripción del forastero, el hombre alto de ojos grises, circuló entre todos sus informantes, pero Ares parecía haberse desvanecido. Durante unos días, Ares mantuvo un perfil bajo, observando desde la distancia las frenéticas y torpes búsquedas de los hombres de Montenegro. Había logrado su objetivo, había demostrado que no era una presa fácil, sino un cazador. Había sembrado la duda y el miedo en el corazón de la organización de su enemigo, la bestia, como Montenegro había llamado despectivamente al desconocido. Había despertado y había mostrado sus garras. En su cuarto,
a la luz de una vela. Ares repasaba sus notas. El incidente en el palenque no solo había sido una advertencia, sino también una forma de probar las defensas y la capacidad de respuesta de Montenegro. Había aprendido mucho. Ahora sabía que la organización, aunque extensa, era torpe y dependía en exceso de la intimidación. La verdadera identidad de Ares seguía siendo un misterio para ellos, y eso era una ventaja crucial. Aún lo subestimaban, aunque el miedo comenzara a reemplazar la arrogancia. No podían imaginar que el muchacho que habían aplastado 20 años atrás pudiera resurgir convertido en su némesis. Don Rafael Montenegro, por primera vez en muchos años, sintió una verdadera punzada de incertidumbre. Algo había cambiado en Puerto Esperanza. Una variable desconocida había entrado en la ecuación y amenazaba con desestabilizar el orden que tanto le había costado construir. Miró por la ventana de su despacho hacia las montañas distantes, donde sus minas seguían extrayendo oro. Por un momento, una sombra de duda cruzó su rostro. ¿Podría este desconocido ser algo más que un simple ladrón o un justiciero aficionado? Podría ser el inicio de algo mucho peor. El despertar de la bestia había resonado hasta los cimientos de la fortaleza blanca. La audacia del ataque al palenque clandestino y el mensaje burlón que lo acompañó desataron la furia contenida de don Rafael Montenegro. La bestia no solo había despertado, sino que se había atrevido a morder la mano que alimentaba el miedo en Puerto Esperanza. Ya no se trataba de un simple curioso o un ladrón oportunista. Era un desafío directo, una afrenta a su poder omnímodo. «Quiero a ese hombre», siseó Montenegro al carnicero, sus ojos pequeños brillando con una luz maligna. «Vivo o muerto, Ismael, preferiblemente vivo, para que pueda hacerle entender personalmente el error que ha cometido. Pon a todos nuestros hombres en ello. Registra cada rincón de este maldito pueblo. Interroga a quien sea necesario. No me importa cómo lo hagas, pero tráemelo». La maquinaria de Montenegro se puso en marcha con una brutalidad renovada. Patrullas de hombres armados, más numerosas y visibles que antes, recorrían las calles de Puerto Esperanza, sus rostros sombríos y sus armas al descubierto. Los interrogatorios se volvieron más frecuentes y violentos. Cualquier persona sospechosa de haber visto o hablado con el forastero era sometida a presiones, amenazas o palizas. El miedo, que siempre había sido un compañero constante en el pueblo, se intensificó hasta volverse casi palpable. Una niebla densa que ahogaba las esperanzas y las conversaciones. La anciana que le había alquilado el cuarto a Ares fue desalojada de su propia casa. Un castigo ejemplar para quien se atreviera a cobijar al enemigo. Pero Ares estaba preparado. Había anticipado la reacción de Montenegro y se había esfumado de sus lugares habituales, moviéndose como un fantasma a través de una red de escondites improvisados que había preparado con antelación una bodega abandonada cerca del río, las ruinas de una antigua hacienda en las colinas, incluso el campanario de la iglesia durante unas horas. Gracias a la complicidad temerosa pero creciente del padre Javier, quien había empezado a ver en Ares no a un criminal, sino quizás a un instrumento de una justicia divina largamente esperada. Desde las sombras, Ares observaba y contraatacaba. Ya no se limitaba a mensajes simbólicos. Su objetivo ahora era desestabilizar las operaciones de Montenegro, golpear su imperio financiero y erosionar su base de poder. Sabía que la lealtad de muchos de los hombres de Montenegro se basaba en el dinero y el miedo. Si podía afectar ambos, la estructura comenzaría a agrietarse. Una noche, un convoy de camiones cargados con madera de contrabando, una de las lucrativas operaciones ilegales de Montenegro que implicaba la tala indiscriminada en los bosques comunales protegidos, se encontró con una sorpresa desagradable en un paso montañoso estrecho. Troncos de árboles estratégicamente derribados
bloqueaban el camino. Cuando los conductores y sus escoltas armadas bajaron para inspeccionar, fueron recibidos por una lluvia de piedras lanzadas desde la oscuridad de las laderas, seguida de neumáticos reventados por abrojos esparcidos con pericia. En la confusión, antes de que pudieran organizar una defensa, los motores de 2 de los camiones principales fueron inutilizados con precisión experta, no con explosivos, sino con una mezcla de azúcar y arena en los depósitos de combustible. Un sabotaje silencioso, pero devastador. La carga quedó varada, a merced de ser descubierta por las autoridades federales, si es que alguna vez se aventuraban tan lejos y no estaban también en la nómina de Montenegro. En otra ocasión, un garito de juego ilegal que operaba bajo la protección del carnicero en la trastienda de una cantina fue asaltado, no por un hombre, sino por el pánico. Un sobre con fotografías detalladas de las trampas y los dados cargados utilizados en el local, junto con una lista de los nombres de los funcionarios locales que recibían sobornos para permitir su funcionamiento. Fue accidentalmente dejado caer en la mesa del jefe de policía Morales, mientras éste tomaba su copa vespertina. La noticia del soplo se extendió como la pólvora. El garito cerró sus puertas esa misma noche, y varios de los pequeños matones que lo regentaban desaparecieron del pueblo. Temiendo las represalias de sus propios jefes por la filtración, Ares no actuaba solo por instinto. Cada movimiento era calculado, basado en la información que pacientemente recopilaba. Empezó a buscar activamente a aquellos que habían sido aplastados por la tiranía de Montenegro. No era fácil. El miedo estaba demasiado arraigado, pero la desesperación también puede ser una fuente de coraje. Encontró a Elena, una mujer de mediana edad cuyo esposo, un pequeño comerciante honesto, se había negado a pagar el impuesto de protección a los hombres de Montenegro y había terminado con su negocio quemado y él mismo con una paliza que lo dejó lisiado. Al principio, Elena lo recibió con desconfianza y temor, pero los ojos grises de Ares, aunque fríos, transmitían una determinación que le infundió una extraña esperanza. Le proporcionó a Ares información detallada sobre las rutas de extorsión y los cobradores. También contactó a un viejo minero llamado Samuel, quien había trabajado con su padre, Rodrigo, y había sido despedido y amenazado cuando intentó hablar sobre las extrañas circunstancias de la desaparición de Rodrigo y el posterior descubrimiento de la rica veta por parte de Montenegro. Samuel, consumido por la silicosis y el remordimiento, le confió a Ares un viejo mapa de las galerías de la Milagrosa, dibujado por el propio Rodrigo, que marcaba áreas que Montenegro había declarado peligrosas y había sellado, pero que Rodrigo creía que conducían a la veta principal. «Tu padre era un buen hombre, el mejor», dijo Samuel con voz quebrada. «No merecía lo que le hicieron. Montenegro es el diablo encarnado. Si puedes hacer algo para detenerlo, que Dios te bendiga». Poco a poco, una red informal de informantes y posibles aliados comenzó a tejerse alrededor de Ares. Eran gente común, cansada de vivir bajo el yugo del miedo, que veían en este forastero silencioso y letal una posibilidad de cambio. Ares no les ofrecía promesas vacías, solo la oportunidad de recuperar algo de su dignidad, de luchar contra la injusticia. Él era el catalizador, la chispa que podía encender la pradera. Mientras tanto, la presión sobre Montenegro aumentaba. Las pérdidas económicas por los sabotajes comenzaban a ser significativas, pero más importante aún era la erosión de su aura de invencibilidad. Sus hombres estaban nerviosos. Algunos incluso comenzaban a cuestionar la capacidad del carnicero para controlar la situación. Los susurros en las cantinas ya no eran solo de miedo, sino también de una admiración temerosa por el justiciero anónimo que se atrevía a desafiar al tirano. Fue a través de Samuel, el viejo minero, que Ares obtuvo la pista más crucial sobre el destino de su padre. Después de que te llevaron,
contó Samuel una noche, en la seguridad de una cabaña abandonada en lo alto de las montañas. Montenegro intensificó los trabajos en esas galerías antiguas que tu padre había marcado. Trajo maquinaria pesada, dinamita. Hubo muchos rumores. Algunos decían que había encontrado la beta madre, más rica de lo que nadie imaginaba. Otros susurraban cosas más oscuras. Hizo una pausa, sus ojos nublados por el recuerdo. Hubo un derrumbe, o eso dijeron. Oficialmente, nadie resultó herido. Pero unos días antes, vi cómo llevaban a un grupo de prisioneros, de esos que traen de otras partes para trabajos forzados, hacia esa sección. ¿Y tu padre? Rodrigo había estado preguntando mucho por esas galerías justo antes de desaparecer. Siempre pensó que Montenegro había sellado la entrada principal, pero que podría haber otra forma de acceder, una entrada secreta que solo los viejos mineros como él conocían. El corazón de Ares dio un vuelco. ¿Crees que mi padre podría estar allí? Samuel lo miró con tristeza. No lo sé, muchacho. Han pasado 20 años, pero si Montenegro quería ocultar algo, o a alguien, ese sería el lugar perfecto. Una tumba profunda y olvidada, o una prisión de la que nadie escapa. Luego, añadió algo que heló la sangre de Ares. Últimamente, he oído rumores entre los mineros más jóvenes. Dicen que por las noches, cuando el viento sopla de cierta manera desde las rejillas de ventilación de esa sección clausurada, algunos juran haber oído lamentos, como de almas en pena. Lamentos, prisioneros, una sección clausurada de la mina. La información, aunque fragmentaria y basada en rumores, encajaba con la breve nota del periódico que Ares había encontrado. La esperanza, frágil pero persistente, de que su padre pudiera estar vivo, aunque fuera en las condiciones más terribles. Se aferró a su alma con una fuerza renovada, pero también la certeza de que, si estaba allí, su tiempo se estaba agotando. La tormenta ya no se avecinaba, estaba a punto de estallar. Ares ahora tenía un objetivo claro, un lugar donde la verdad sobre su padre y la magnitud de la crueldad de Montenegro podrían estar enterradas. La sección clausurada de la mina, la Milagrosa, un lugar del que se decía que nadie regresaba. Montenegro, por su parte, estaba cada vez más desesperado. La identidad del forastero seguía siendo un enigma, pero su impacto era devastador. La presión de sus socios en negocios más grandes y lejanos, que empezaban a oír hablar de la inestabilidad en Puerto Esperanza, se sumaba a sus problemas. Necesitaba eliminar esa amenaza, y rápido. El carnicero, sintiendo el aliento de su patrón en la nuca, redobló sus esfuerzos, volviéndose más imprudente, más brutal. Sabía que su propia cabeza estaría en juego si no lograba capturar o matar al hombre que se había convertido en la pesadilla de Puerto Esperanza. Ares sabía que el próximo movimiento tendría que ser audaz, decisivo. Penetrar en el corazón del imperio de Montenegro, en la mina misma. Sería una misión suicida para la mayoría, pero él no era la mayoría. Él era Ares, el Chien Buong, y estaba dispuesto a descender al infierno para encontrar a su padre y arrastrar a sus demonios a la luz. La información de Samuel, el viejo minero, encendió una llama peligrosa en el alma de Ares la esperanza. Una esperanza que había mantenido sofocada durante 20 años, temiendo que su calor lo consumiera. Ahora, esa llama amenazaba con convertirse en un incendio. La sección clausurada de La Milagrosa, el lugar de los susurrados lamentos, se convirtió en el epicentro de todos sus pensamientos, de todos sus planes. Antes de cualquier movimiento precipitado, Ares dedicó varios días y noches a un reconocimiento exhaustivo y arriesgado de los alrededores de La Milagrosa. La mina era una bestia herida en la ladera de la montaña, un laberinto de túneles, pozos y estructuras metálicas oxidadas. La sección clausurada,
marcada en el viejo mapa de su padre como Galerías de San Pedro. Estaba en la parte más antigua y remota del complejo, un área que la mayoría de los mineros actuales evitaban, en parte por las supersticiones y en parte por las órdenes directas de los capataces de Montenegro. Ares, moviéndose con la agilidad de una sombra, estudió las rutinas de los guardias. Eran más numerosos de lo que esperaba, y no eran los matones descuidados que había encontrado en el pueblo. Estos eran hombres armados con rifles, algunos con perros, apostados en puntos estratégicos que cubrían los accesos conocidos. Montenegro no escatimaba en la protección de sus secretos más oscuros. Observó los cambios de turno, las rutas de patrulla, las posibles cámaras de vigilancia. Aunque la tecnología en Puerto Esperanza era rudimentaria, no podía descartar nada. Y, lo más importante, buscó cualquier indicio de la entrada secreta que Samuel había mencionado, aquella que su padre creía conocer. El mapa de Rodrigo era su guía más preciada. Lo estudiaba a la luz de una vela en sus escondites, comparando los trazos descoloridos con sus observaciones del terreno. Muchas cosas habían cambiado en 20 años nuevos derrumbes. Vegetación crecida, construcciones improvisadas, pero la topografía básica persistía. Tras varias noches de búsqueda infructuosa y peligrosa, casi al borde de la desesperación, encontró algo, oculta tras una densa cortina de maleza y rocas sueltas. En una pequeña hondonada que no aparecía en los planos oficiales de la mina, había una grieta estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que un hombre se deslizara. Parecía un derrumbe natural, pero al examinarla más de cerca, Ares notó signos de haber sido trabajada por la mano del hombre hacía mucho tiempo, marcas de herramientas en la roca, casi borradas por la erosión. Coincidía con una anotación críptica en el mapa de su padre, el aliento del diablo. El corazón de Ares latió con fuerza. Podría ser la entrada, pero también podría ser una trampa mortal. Sabía que esta misión, penetrar en el corazón de la fortaleza de Montenegro, era demasiado compleja y arriesgada para un solo hombre, especialmente si esperaba encontrar a su padre vivo y sacarlo de allí. Necesitaba ayuda, pero en Puerto Esperanza, la confianza era un bien más escaso que el oro puro. Su primer pensamiento fue para Samuel. A pesar de su edad y su enfermedad pulmonar, el viejo minero poseía un conocimiento invaluable de las galerías antiguas. Su lealtad a la memoria de Rodrigo era incuestionable. Cuando Ares le expuso su plan, Samuel no dudó. Sabía que este día llegaría, dijo Samuel, sus ojos acuosos brillando con una determinación febril. No puedo luchar, hijo. Mis pulmones apenas me dan para respirar, pero conozco esas galerías como la palma de mi mano. Puedo guiarte. Es lo menos que puedo hacer por Rodrigo. Luego estaba Elena, la viuda del comerciante. Su odio hacia Montenegro era una herida abierta. Poseía una inteligencia aguda y un conocimiento profundo de las idas y venidas del pueblo, de quién era quién y de las debilidades de muchos de los hombres de Montenegro. Ares la abordó con cautela, explicándole solo lo necesario. Si hay una oportunidad, por pequeña que sea, de hacerle pagar a ese monstruo por lo que le hizo a mi esposo y a tantos otros, cuenta conmigo, respondió Elena sin titubear. Su voz firme. No soy una guerrera, pero puedo observar, puedo escuchar, puedo ser tus ojos y oídos en el pueblo mientras estás ocupado. A través de Elena, Ares conoció a dos jóvenes hermanos, Mateo y Lucas, cuyos padres habían perdido sus tierras ancestrales por las artimañas legales y la intimidación de Montenegro. Eran fuertes, ágiles y estaban consumidos por un deseo de justicia. Habían oído hablar de las hazañas del forastero y estaban ansiosos por unirse a cualquier intento de derrocar al tirano. Ares los sometió a una discreta prueba de lealtad y coraje antes de aceptarlos. Serían su fuerza de choque, sus manos y pies en las tareas más físicas. Así,
un pequeño y heterogéneo grupo de conspiradores se formó alrededor de Ares, un viejo minero moribundo, una viuda en busca de venganza, 2 jóvenes desposeídos y un guerrero legendario con un pasado destrozado, unidos por un enemigo común y la esperanza de un futuro mejor. Las siguientes noches fueron de intensa planificación, en una bodega abandonada, iluminados por la luz parpadeante de un par de linternas. Extendieron el mapa de Rodrigo sobre una caja de madera. Samuel, con voz sibilante, trazaba rutas a través de las galerías, señalando peligros conocidos, pozos ocultos, zonas de derrumbe, bolsas de gas grisú. Estas galerías de San Pedro han estado cerradas durante más de 30 años, incluso antes de que Montenegro se hiciera cargo de todo, explicó Samuel. Dicen que están malditas. Muchos mineros murieron allí en el gran derrumbe del 48. Si Rodrigo está allí, o estuvo, y si hay otros prisioneros como dicen los rumores, Montenegro debe haber encontrado una forma de acceder y mantener esa sección operativa en secreto. Ares escuchaba, absorbía cada detalle, su mente estratégica procesando la información, evaluando riesgos, formulando planes y contramedidas. Decidieron que entrarían por el aliento del diablo. Samuel los guiaría hasta un punto cercano a la sección de San Pedro, pero no podría continuar debido a su salud. Mateo y Lucas se encargarían de la fuerza bruta, despejando obstáculos o enfrentándose a guardias si fuera necesario. Ares lideraría la incursión, el primero en entrar y el último en salir. Elena coordinaría desde el exterior, creando distracciones si fuera necesario y preparando una ruta de escape o un escondite seguro. El objetivo principal es encontrar a mi padre, dijo Ares, su voz resonando con una autoridad tranquila pero inflexible. Si está vivo, lo sacaremos. Si encontramos a otros prisioneros, los ayudaremos si es posible. Pero nuestra prioridad es no ser detectados hasta que sea absolutamente necesario. Evitaremos la confrontación a menos que no haya otra opción. Entramos y salimos como fantasmas. Les enseñó señales manuales para comunicarse en la oscuridad, técnicas básicas de movimiento sigiloso y cómo neutralizar a un centinela sin hacer ruido. Los jóvenes lo miraban con una mezcla de asombro y reverencia. Veían en él no solo a un líder, sino la encarnación de la justicia que tanto anhelaban. Durante esos días de febril preparación, Ares luchaba con sus propios demonios internos. La posibilidad de encontrar a su padre vivo era un bálsamo y una tortura al mismo tiempo. ¿Cómo estaría después de 20 años de presunto cautiverio en las entrañas de la tierra? ¿Lo reconocería o encontraría solo huesos? La confirmación final de una pérdida que nunca había terminado de aceptar. El peso de esa incertidumbre era aplastante. Se recordaba a sí mismo las palabras de su mentor en aquellos años oscuros tras su condena. Un viejo soldado de fortuna que le había enseñado a canalizar el dolor y la rabia en disciplina y fuerza. La esperanza es un arma de doble filo. Muchacho, puede darte fuerzas para seguir adelante, o puede cegarte ante la realidad. Úsala con sabiduría. También sentía la responsabilidad por las vidas de aquellos que habían decidido seguirlo. Samuel, Elena, Mateo, Lucas habían puesto su fe, sus vidas, en sus manos. No podía fallarles. Su venganza personal se había transformado en algo más grande, una lucha por la liberación de todo un pueblo. Pero en el corazón de esa lucha seguía ardiendo la imagen de su padre, el motor de su existencia. La noche antes de la incursión, el aire en Puerto Esperanza estaba cargado de una tensión palpable. Una tormenta eléctrica se formaba sobre las cimas de la Sierra Madre, sus relámpagos distantes iluminando fugazmente un cielo de tinta. Parecía un presagio. En la bodega, el pequeño grupo revisó el plan por última vez. Sus rostros estaban serios, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación.
Ares les habló, no como un general a sus tropas, sino como un hombre que compartía un destino común. Mañana por la noche entraremos en el corazón del laberinto, dijo, su mirada recorriendo a cada uno de ellos. Será peligroso. Algunos podríamos no regresar. Si alguien quiere retirarse, este es el momento. No habrá reproches. Nadie se movió. El silencio fue roto solo por el silbido del pecho de Samuel y el retumbar lejano de un trueno. «Estamos contigo, Ares», dijo Mateo, su joven voz firme. Lucas asintió con determinación. Helena puso una mano en el brazo de Ares. «Trae a tu padre de vuelta y haz que Montenegro pague». Ares asintió, una emoción profunda que no pudo nombrar oprimiéndole el pecho. Miró el viejo mapa de su padre, la ruta hacia lo desconocido, hacia la esperanza o la desolación. El corazón del laberinto los esperaba, y él estaba listo para enfrentarlo. La noche escogida para la incursión descendió sobre Puerto Esperanza con una opresiva quietud, rota solo por el murmullo lejano de la tormenta que seguía acechando en las montañas, bajo el manto de una oscuridad casi total. Ares. Mateo y Lucas se reunieron con Samuel en el punto acordado, cerca de la grieta conocida como el aliento del diablo. Helena ya se había posicionado en un punto de observación con vistas al camino principal de la mina, lista para activar la distracción si fuera necesario una pequeña carga de dinamita robada, suficiente para simular un derrumbe en una galería secundaria y alejar a parte de los guardias. «Que la suerte los acompañe, hijos», susurró Samuel, su voz cargada de emoción y el esfuerzo de la caminata. Entregó a Ares una linterna de minero de repuesto y un último consejo sobre las corrientes de aire dentro de las galerías. «Recuerden, el aire viciado es un asesino silencioso. Si la llama de la lámpara de carburo tiembla o se apaga, retrocedan». Ares asintió, su rostro una máscara impasible en la penumbra. «Cuídate, Samuel, volveremos». Con una última mirada a la silueta encorvada del viejo minero, Ares se deslizó por la estrecha abertura en la roca, seguido de cerca por Mateo y Lucas, quienes llevaban mochilas con agua, algunas herramientas y cuerdas. El interior era como la garganta de una bestia muerta frío, húmedo y con un silencio antinatural que amplificaba el sonido de sus propias respiraciones y el goteo constante del agua filtrándose por las rocas. El aire olía a tierra mojada, a óxido y a algo más, un efluvio sutilmente metálico y pútrido que Ares no pudo identificar de inmediato. Avanzaron con cautela, Ares a la cabeza, su linterna de dinamo proyectando un cono de luz temblorosa que apenas horadaba la oscuridad impenetrable. El mapa de Rodrigo, memorizado y visualizado en su mente, era su única brújula en aquel laberinto subterráneo. Durante la primera hora, el avance fue lento y angustioso. Siguieron túneles que se bifurcaban caprichosamente, evitaron simas que se abrían a sus pies como bocas hambrientas y cruzaron galerías donde el techo amenazaba con desplomarse al menor ruido. En un punto, Mateo resbaló en una pendiente de escombros y solo la rápida intervención de Ares, sujetándolo por el brazo con una fuerza de acero, evitó que cayera a un pozo oscuro cuya profundidad no pudieron sondear. «Cuidado», advirtió Ares en voz baja. «Un error aquí nos cuesta la vida a todos». Los hermanos, aunque visiblemente tensos, asintieron, su determinación fortalecida por la calma y la competencia de su líder. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una zona donde el túnel se ensanchaba y el aire cambiaba sutilmente. Se oía un zumbido distante, casi imperceptible maquinaria, y con él, el olor metálico se hizo más intenso, mezclado ahora con el hedor inconfundible de sudor humano y desesperación. Estaban cerca. Ares hizo una señal para que se detuvieran. Apagó su linterna y aguzó el oído.
A lo lejos, creyó escuchar el tintineo metálico de herramientas y voces apagadas. Indicó a Mateo y Lucas que prepararan las pequeñas ondas y piedras que habían traído, armas silenciosas para incapacitar a distancia. Avanzando con el sigilo de depredadores nocturnos, llegaron a una intersección donde una luz mortecina se filtraba desde una galería lateral. Ares se asomó con extrema cautela. A unos 20 metros, 2 guardias, armados con escopetas y aspecto aburrido, estaban sentados en unos cajones de madera, jugando a las cartas a la luz de un farol de petróleo. Eran el primer obstáculo humano. Con señales precisas, Ares indicó el plan. Él se encargaría del guardia más cercano, Mateo del otro, Lucas cubriría cualquier imprevisto. En una sincronización perfecta, 2 piedras silbaron en la oscuridad, impactando con precisión en las sienes de los guardias. Cayeron sin un gemido. Ares y Mateo se abalanzaron, asegurándose de que quedaran inconscientes y amordazándolos con rapidez antes de ocultar sus cuerpos en un nicho oscuro. Continuaron, ahora con una urgencia creciente. El sonido de la maquinaria se hacía más claro, al igual que las voces. Pronto llegaron al borde de una vasta caverna subterránea, iluminada por varias lámparas eléctricas conectadas a un generador ruidoso. Lo que vieron les heló la sangre. Decenas de hombres, macilentos, vestidos con harapos, se movían como espectros, picando la roca con herramientas primitivas, acarreando pesados sacos de mineral bajo la atenta y brutal vigilancia de varios capataces armados con látigos y varas de hierro. Era una mina de esclavos en el corazón del imperio de Montenegro. El hedor a miseria y sufrimiento era abrumador. Los ojos de Ares recorrieron frenéticamente las figuras encorvadas, buscando un rostro familiar, un fantasma de su pasado. Su corazón se encogió. ¿Estaría su padre entre aquellos desgraciados? De repente, sonó una alarma estridente, un cuerno de metal cuyo eco rebotó por todas las galerías. Alguien los había visto, o quizás los guardias neutralizados habían sido descubiertos. ¡Nos descubrieron!, gritó Mateo. Los capataces empezaron a gritar órdenes, empujando a los trabajadores esclavizados hacia un rincón de la caverna, mientras otros guardias corrían hacia los túneles de acceso, armados y alertas. «No hay tiempo para el sigilo», exclamó Ares. «Lucas, Mateo, cubran los flancos, busquen a mi padre, yo me encargo de ellos, y entonces...» La furia contenida del Qianbong se desató. Ares se lanzó hacia el centro de la conmoción, no como un hombre, sino como un torbellino de destrucción. Esquivaba los disparos de escopeta con una agilidad sobrenatural. Sus puños y pies se movían con la velocidad del rayo, cada golpe preciso, demoledor. Un guardia cayó con la tráquea rota, otro con el cráneo hundido. Arrancó un pesado pico de las manos de un capataz y lo usó como un arma ancestral, barriendo a sus enemigos. Mateo y Lucas, inspirados por su líder, luchaban con la ferocidad de la desesperación, usando sus ondas y su agilidad para derribar a los guardias que intentaban rodear a Ares. Desde un túnel superior apareció una figura corpulenta y amenazante, el carnicero. Ismael Gutiérrez, con una pistola humeante en cada mano y una expresión de furia asesina en su rostro marcado. «Así que eras tú, maldita sabandija», rugió el carnicero, reconociendo finalmente en el combatiente implacable al forastero que había estado sembrando el caos. «Te enviaré al infierno personalmente». Comenzó a disparar indiscriminadamente hacia Ares, quien se vio obligado a buscar cobertura tras unas rocas, mientras los hermanos intentaban repeler a los hombres del carnicero, que avanzaban desde otros túneles. La batalla en la caverna se convirtió en un infierno de gritos, disparos y el choque del metal. Varios de los trabajadores esclavizados, viendo una oportunidad en el caos, intentaron rebelarse, pero fueron brutalmente reprimidos por los guardias leales. Mateo recibió un disparo en el hombro
y cayó con un grito de dolor. Pero Lucas lo arrastró a un lugar seguro, mientras seguía disparando su honda con una mano. Ares sabía que no podían resistir mucho tiempo. El carnicero tenía demasiados hombres. Vio a su objetivo principal entre los prisioneros acurrucados, una figura encorvada, con el cabello blanco y enmarañado, apartado de los demás, casi oculto en la sombra de una maquinaria oxidada, aunque estaba demacrado y cubierto de suciedad. Ares reconoció la estructura ósea, la forma de los hombros. Era él, Rodrigo. «Padre». El grito surgió de lo más profundo de su ser, un sonido de angustia y esperanza. Ignorando las balas que silbaban a su alrededor, Ares se lanzó hacia la figura. El carnicero, viéndolo, sonrió con malicia y apuntó su arma hacia el prisionero. «Ni un paso más, o tu viejo muere aquí mismo». Ares se detuvo, el corazón martilleándole en el pecho. Estaba a pocos metros de su padre, pero una eternidad los separaba. En ese momento, una explosión ensordecedora sacudió la caverna desde uno de los túneles de acceso principales. Rocas y polvo cayeron del techo. Era la señal de Helena, la distracción. El carnicero y sus hombres se volvieron instintivamente hacia el sonido de la explosión, desconcertados. Fue la oportunidad que Ares necesitaba. Con un rugido, se abalanzó sobre el carnicero. La lucha fue brutal, primitiva. No había arte ni estrategia, solo la furia de dos hombres decididos a matarse. Ares era más rápido, más fuerte, pero el carnicero luchaba con la astucia de una bestia acorralada. Finalmente, con una serie de golpes demoledores, Ares desarmó al carnicero y lo arrojó contra una pared de roca. El hombretón se desplomó, aturdido y sangrando. Ares no tuvo tiempo de rematarlo. Corrió hacia su padre. «Papá, soy yo». Alejandro Rodrigo levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, hundidos y vacíos al principio, se enfocaron con dificultad en el rostro de Ares. Una chispa de reconocimiento, de incredulidad, brilló en ellos. «Alejo». Hijo, su voz era un susurro ronco, apenas audible. Intentó levantarse, pero sus piernas temblaron y cedieron. Estaba terriblemente débil, su cuerpo marcado por años de maltrato y desnutrición. Ares lo sostuvo, una oleada de emociones contradictorias, alivio, rabia, dolor profundo, recorriéndolo. Su padre estaba vivo, pero era una sombra de lo que fue. «No tenemos tiempo», dijo Ares, ayudando a su padre a ponerse en pie. Lucas se acercó, cojeando pero resuelto, para ayudar. Mateo, pálido pero consciente, les hacía señas desde su cobertura. «Tenemos que salir de aquí», urgió Lucas, mientras se preparaban para huir. Una voz fría y autoritaria resonó desde la entrada de la caverna, ahora parcialmente bloqueada por el derrumbe provocado por Helena. «No tan rápido. Alejandro Reyes, o debería decir, Ares». Don Rafael Montenegro apareció entre las sombras, flanqueado por dos guardaespaldas de élite, armados con rifles automáticos. El carnicero, recuperándose, se levantó con dificultad y se colocó al lado de su patrón, su rostro una máscara de odio. «20 años», dijo Montenegro, sus pequeños ojos brillando con una mezcla de sorpresa y fría satisfacción. «20 años y regresas de entre los muertos. Debo admitir que tienes persistencia». «Montenegro», escupió Ares, protegiendo a su padre. «Se acabó tu reinado». Montenegro soltó una risa seca. «¿Mi reinado, muchacho ingenuo? ¿Mi reinado apenas comienza? ¿De verdad creíste que podrías destruirme? Tú, el hijo de un ladrón y asesino». «Mi padre no era ningún ladrón ni asesino», replicó Ares, su voz temblando de furia contenida. «Tú lo incriminaste, tú mataste a Vargas, tú le robaste su descubrimiento, y lo has tenido aquí, pudriéndose durante 20 años. Detalles, detalles», dijo Montenegro con desdén. «Tu padre fue un necio.
Descubrió una beta, sí, pero era demasiado ambicioso, demasiado estúpido para entender cómo funciona el mundo. Quería compartir, quería justicia. Yo le ofrecí una salida, una pequeña porción. Se negó, así que tuve que tomar medidas. Hizo una pausa, saboreando el momento. Y en cuanto a Vargas, bueno, se había vuelto un lastre. Sabía demasiado. 2 pájaros de un tiro. ¿No crees? Me deshice de él y conseguí un culpable perfecto en ti, su hijo vengativo. Fue una obra maestra. La confesión descarada, la arrogancia sin límites del hombre, encendieron el último vestigio de control en Ares. ¿Y los otros?, preguntó Ares, señalando a los trabajadores esclavizados que observaban la escena con una mezcla de terror y una nueva y diminuta esperanza. También son detalles, son mano de obra barata, respondió Montenegro encogiéndose de hombros. Este mundo se construye sobre la espalda de los débiles. Ares, algo que tú, con tu supuesta fuerza, pareces no entender. Yo les doy un propósito, un techo, comida. A cambio de su insignificante esfuerzo, la revelación de la verdad, tan cruda y brutal, era casi tan dolorosa como los 20 años de injusticia. Rodrigo, sostenido por Lucas, escuchaba con lágrimas silenciosas rodando por su rostro devastado. «Pagarás por todo esto, Montenegro», juró Ares. «No lo creo», replicó Montenegro, haciendo una señal a sus hombres. «Este es el final de tu camino, muchacho, y esta vez me aseguraré de que te quedes muerto». Los guardaespaldas levantaron sus rifles. El carnicero sonrió sádicamente, pero Ares no había llegado tan lejos para morir en una cueva. En el instante en que los hombres de Montenegro se prepararon para disparar, Ares empujó a su padre y a Lucas hacia un hueco en la pared y se lanzó hacia adelante, usando una carretilla de mineral volcada como escudo improvisado. La caverna estalló en un pandemonio de disparos. La caverna se convirtió en un infierno de balas y gritos. Los rifles automáticos de los guardaespaldas de Montenegro escupían fuego, las balas rebotando contra las rocas y levantando esquirlas que volaban como metralla. Ares, protegiendo a su padre y a Lucas detrás de la carretilla volcada, respondía con una precisión mortífera con la pistola que le había arrebatado a el carnicero. Cada disparo suyo buscaba incapacitar, no necesariamente matar, pero la ferocidad del ataque enemigo no dejaba muchas opciones. Mateo, a pesar de su hombro herido, logró disparar su honda varias veces, distrayendo a uno de los guardaespaldas y dándole a Ares una fracción de segundo para actuar. Con un movimiento felino, Ares rodó desde su cobertura y se lanzó hacia el guardaespaldas más cercano, derribándolo con una patada brutal en el pecho antes de que pudiera reaccionar. Le arrebató el rifle automático y lo usó para neutralizar al segundo guardaespaldas, que estaba a punto de disparar a Lucas y Rodrigo. El carnicero, recuperado de su aturdimiento inicial, se abalanzó sobre Ares con un cuchillo de combate que había sacado de su bota. La lucha que siguió fue salvaje, un choque de pura fuerza y odio en el espacio confinado. El carnicero era una mole de músculo y furia, pero Ares se movía con la gracia letal de un depredador entrenado en 1000 batallas. Esquivó los tajos desesperados del cuchillo, sus propios golpes aterrizando con una precisión demoledora en los puntos vulnerables de el carnicero. Finalmente, con una llave que le rompió el brazo y un golpe final en la garganta, Ares dejó al carnicero ahogándose en su propia sangre, sus ojos desorbitados fijos en su vencedor. La bestia de Montenegro había caído. Solo quedaba don Rafael, el hombre, que había observado la caída de sus últimos defensores con una creciente incredulidad. Ahora estaba pálido y tembloroso, su arrogancia desvaneciéndose para revelar al cobarde que siempre había sido. Intentó huir hacia un túnel oscuro, pero Ares fue más rápido, interponiéndose en su camino. «No irás a ninguna parte». «Montenegro», dijo Ares,
su voz fría como el acero. El rifle apuntaba firmemente al pecho del tirano. «Podemos llegar a un acuerdo», balbuceó Montenegro, sus ojos moviéndose frenéticamente. «Tengo dinero, mucho dinero, oro. Puedo hacerte rico. Solo déjame ir». Ares sonrió, una sonrisa sin alegría, llena de desprecio. «Tu dinero está manchado con la sangre de mi padre y de incontables inocentes. No hay acuerdo posible». En ese momento, algunos de los trabajadores esclavizados, que habían observado la batalla con una mezcla de terror y asombro, comenzaron a moverse. Al principio con vacilación, luego con una creciente determinación, rodearon a Montenegro, sus rostros demacrados mostrando una ira largamente reprimida. Eran hombres y mujeres de diversas edades, algunos casi niños, otros ancianos prematuros, todos víctimas de la codicia del hombre que ahora temblaba ante ellos. Él nos hizo esto», dijo uno de ellos, su voz apenas un susurro, pero cargada de años de sufrimiento. «Nos trató como animales», añadió una mujer, sus ojos brillando con lágrimas de rabia. Ares bajó ligeramente el rifle, miró a los rostros de aquellas víctimas y luego a Montenegro. La justicia, a veces, tomaba formas inesperadas. «Él es suyo», dijo Ares a los esclavos liberados. «Hagan con él lo que su conciencia les dicte, pero recuerden quiénes son ustedes. No se conviertan en lo que él fue». Se apartó, permitiendo que la multitud desesperada y furiosa envolviera a Montenegro. No vio lo que sucedió después, ni quiso verlo. Los gritos que siguieron fueron una catarsis largamente esperada para el pueblo subterráneo de la Milagrosa. Ares se volvió hacia su padre. Rodrigo estaba apoyado contra la pared, sostenido por Lucas, su cuerpo temblando por la debilidad y la conmoción. Mateo, aunque herido, se había unido a ellos. «Tenemos que sacarlos de aquí», dijo Ares. La estructura de la mina, ya inestable, había sufrido con la explosión de Helena y los disparos. Pequeños desprendimientos de rocas comenzaban a caer del techo. Con la ayuda de algunos de los esclavos más fuertes, que ahora veían a Ares como su libertador, improvisaron camillas para los heridos, incluido Mateo, y comenzaron la ardua tarea de sacar a todos de aquel infierno subterráneo. El camino de regreso a través de los túneles oscuros fue una pesadilla, pero la esperanza de la libertad les dio fuerzas. Cuando finalmente emergieron de «el aliento del diablo» a la luz gris del amanecer, Helena y Samuel estaban allí, esperándolos con una pequeña hoguera y algunos suministros médicos básicos. La reunión fue emotiva, especialmente cuando Samuel vio a Rodrigo, su viejo amigo, vivo. Las lágrimas rodaron por las mejillas curtidas del anciano minero. Helena informó que la explosión había causado pánico en el campamento principal de la mina. Muchos guardias habían huido, temiendo un derrumbe mayor o un ataque. El camino hacia el pueblo estaba relativamente despejado. La noticia de la caída de Montenegro y la liberación de los esclavos de la mina se extendió por Puerto Esperanza como un reguero de pólvora. Al principio, la gente reaccionó con incredulidad, luego con un cauto optimismo y finalmente con una explosión de júbilo y alivio que no se había visto en décadas. Las campanas de la iglesia, que durante tanto tiempo solo habían doblado por las desgracias, repicaron con alegría, convocadas por un padre Javier ahora envalentonado. Los pocos hombres leales a Montenegro que quedaban en el pueblo intentaron ofrecer resistencia, pero fueron rápidamente desbordados por la furia popular y por la aparición de Ares y su pequeño grupo de libertadores. En pocos días, la estructura de poder de Montenegro se desmoronó por completo. Sus propiedades fueron confiscadas por un improvisado consejo ciudadano. Sus lugartenientes huyeron o fueron capturados. Las pruebas que Ares había recopilado, junto con los testimonios de los esclavos liberados y de las víctimas de Montenegro en el pueblo, fueron suficientes para que las autoridades estatales
finalmente obligadas a intervenir ante la magnitud del escándalo, comenzaran una investigación formal. La justicia, aunque lenta e imperfecta, comenzaba a abrirse paso en Puerto Esperanza. Ares dedicó las siguientes semanas al cuidado de su padre. Rodrigo estaba gravemente afectado por sus 20 años de cautiverio. Su cuerpo estaba desnutrido y débil, sus pulmones dañados por el polvo de la mina, su mente marcada por el trauma y el aislamiento. Al principio, apenas hablaba, sus ojos a menudo perdidos en un pasado doloroso. Ares lo cuidó con una paciencia y una ternura que contrastaban con la imagen del temible Chien Buong. Lo alimentaba, lo aseaba, le leía viejos libros de aventuras que habían pertenecido a su madre, intentando despertar al hombre que había sido. Lentamente, muy lentamente, Rodrigo comenzó a recuperarse. Los cuidados de su hijo, el aire fresco de las montañas, la amabilidad de la gente del pueblo que lo recordaba con afecto, obraron un pequeño milagro. Comenzó a hablar más, a recordar fragmentos de su vida antes de la tragedia. Compartieron historias, lágrimas y silencios cargados de un entendimiento profundo. Ares le contó sobre sus 20 años en el exilio, sobre cómo se había convertido en Ares, omitiendo los detalles más brutales, pero transmitiendo la esencia de su lucha por la supervivencia y la justicia. Rodrigo escuchaba, su corazón dividido entre el orgullo por la fortaleza de su hijo y el dolor por el infierno que había atravesado. «Perdóname, hijo», dijo Rodrigo una tarde, mientras estaban sentados en el pequeño patio de la casa que el pueblo les había ofrecido. «Por mi culpa, por mi descubrimiento, tu vida fue destruida». Ares tomó la mano temblorosa de su padre. «No fue tu culpa, papá. Fue la codicia de Montenegro. Tú solo querías una vida mejor para nosotros. Y yo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, para encontrarte». Con el tiempo, Puerto Esperanza también comenzó a sanar, bajo la guía del padre Javier y un consejo de ancianos respetados. La gente empezó a reconstruir su comunidad. Las minas, ahora bajo control comunal provisional, ofrecían trabajo con condiciones justas. Se abrieron escuelas, se repararon caminos. La sombra del miedo se disipaba lentamente, reemplazada por un sentido de propósito y esperanza. Muchos veían a Ares como un héroe, un líder natural. Le ofrecieron un puesto en el consejo. Le pidieron que se quedara y los guiara. Ares agradeció su confianza, pero en su interior sabía que su camino era otro. Había cumplido su misión, había encontrado a su padre, había vengado la injusticia, había liberado a un pueblo, pero las cicatrices de sus 20 años como Ares, el Chien Buong, eran demasiado profundas. La paz de Puerto Esperanza, aunque bienvenida, le resultaba extraña, casi incómoda. Una mañana, varias semanas después, cuando Rodrigo ya podía caminar por sí mismo y su espíritu había recuperado parte de su antigua luz, Ares supo que era el momento. Su padre estaba a salvo, rodeado del afecto de su gente. Puerto Esperanza estaba en buenas manos. «Tengo que irme, papá», le dijo Ares, mientras observaban el amanecer pintar de oro las cimas de las montañas. Rodrigo lo miró, sus ojos llenos de una comprensión triste pero serena. «Lo sé, hijo. Este lugar es demasiado pequeño para el hombre en que te has convertido. Tienes tu propio camino que seguir. Vendré a visitarte», prometió Ares. «A menudo, siempre serás bienvenido. Esta es tu casa». Se abrazaron. Un abrazo largo y lleno de un amor que había sobrevivido a 2 décadas de separación y sufrimiento. Ares se despidió de Helena, de Samuel, de Mateo y Lucas, quienes se estaban convirtiendo en los nuevos pilares de la comunidad. Les agradeció su valentía y su amistad. «¿A dónde irás?», preguntó Helena. Ares miró hacia el horizonte lejano, donde el sol ascendía.
Hay otros lugares en el mundo donde la justicia es solo una palabra vacía, donde los débiles sufren y los tiranos prosperan. Quizás pueda marcar una diferencia. No dijo que volvería a ser el Chien Buong. Quizás esa parte de él nunca desaparecería del todo. Pero ahora había algo más en su interior, una comprensión más profunda del valor de la esperanza, de la familia, de la comunidad. Había encontrado a su padre, pero en el proceso también se había encontrado a sí mismo, al Alejandro que creía perdido, ahora fusionado con la fuerza de Ares, montado en un caballo que le habían regalado, con una pequeña mochila con sus escasas pertenencias. Ares cabalgó fuera de Puerto Esperanza. No miró atrás. El sol de la mañana bañaba su rostro, y por primera vez en muchos años, sintió una paz genuina, una sensación de propósito renovado. Las cicatrices del pasado seguían allí, pero ya no lo definían. Eran un recordatorio de lo que había superado, de la oscuridad que había atravesado para encontrar la luz. El camino se extendía ante él, incierto y lleno de desafíos, pero también de posibilidades. Un nuevo horizonte. Y Ares, el hijo de Rodrigo, el libertador de Puerto Esperanza, el hombre que había sido un niño condenado injustamente y se había convertido en un rey guerrero, cabalgó hacia él, listo para enfrentar lo que el destino le deparara, llevando consigo no solo la fuerza de sus puños, sino también la luz de la esperanza que había ayudado a reavivar.